Hola a todos, los encuentro nuevamente en este video tipo siempre disparador para luego profundizar los temas que lo vemos en la clase 3. Este correspondería a la unidad 3, en donde solamente expongo, describo algunas de las problemáticas que toca esta unidad, pero que ya venimos viendo que en todas las unidades los temas se van repitiendo porque los vamos viendo desde distintas perspectivas y los vamos profundizando. Como ya a esta altura estarán viendo claramente, la educación está traspasada, que lo dijimos desde el primer día, por las variables fundamentales que tanto es el Estado y la economía como los organismos internacionales, lo cual lo vamos a detener a hablar en la unidad próxima, en la 4, la familia, los jóvenes con sus nuevas subjetividades y nuevas aspiraciones, y también por supuesto por los educadores. Entonces, en este contexto, ahora como disparador para esta tercera reunión que tendremos sincrónica, les propongo entonces ir reflexionando, ir pensando, viendo la bibliografía que también estamos pactando y toda la que ustedes puedan aportar y profundizar en el tema, el problema de la tecnología actual en el mundo, es decir, en Occidente. ¿Qué es lo que viene ocurriendo en Occidente desde la década de los 50 y de los 60? Occidente en general tiene un crecimiento en su economía, en general, bueno, ha ido al espacio, ha demostrado una fortaleza enorme, el capitalismo de Occidente una fortaleza enorme, y le ha otorgado a su población una gran comodidad. Esto a costa de que muchos jóvenes quedan fuera del mercado. Es decir, el problema de la tecnología, como estamos acá pasando con los PowerPoint, como señalan muchos, ya no se trata de una máquina que repetitivamente desarrolla la misma actividad. Ustedes recuerden que cuando en la revolución industrial las máquinas, los telares, o cualquier máquina del siglo XVIII, del siglo XIX y parte del siglo XX, lo que hacía era repetir la misma actividad que el obrero había hecho, en su momento ya no sería un obrero, podríamos decir un artesano, realizaba, la máquina lo multiplicaba. Es decir, el telar era justamente multiplicar la capacidad de acción que tenía un artesano armando un tejido, esto quedaba multiplicado con la máquina. Es decir, básicamente son los mismos movimientos que realizaba un artesano y que ahora al lado de la máquina lo transforman en un obrero. Bueno, un tema que acá no vamos a desarrollar y ustedes lo conocen suficientemente bien. El tema con la nueva tecnología desde la década de los fines de los 50, de los 60, 60 en especial, y de los 70 y hasta el día de hoy, es que ya son máquinas y una tecnología muy fina que, como dicen lo que estamos viendo en los PowerPoint, como dicen, ya hasta pueden hablar de las enfermedades, como predecir inclusive comportamientos de los mercados. Estamos hablando de otro tipo de tecnología. ¿Y qué nos encontramos? Con que el sistema educativo en Occidente general no tiene muchas respuestas al respecto, y la gran demanda en Occidente es que el sistema educativo está fuera de foco, anquilosado. Esto hay muchas críticas en Estados Unidos, en el resto del mundo, anquilosado en viejas técnicas. Los profesores tienen viejas técnicas y no sirven. Tienen que adecuar a los jóvenes a un mundo tecnológico y educarlo para estas nuevas tecnologías y una lucha en el mercado justamente a partir de que esta tecnología compite con él desde todos los aspectos. Esta es una de las grandes posiciones y de las grandes discusiones que hay en todo Occidente, lo cual choca, pelea mucho con la postura en donde al joven no se le puede enseñar demasiado sobre tecnologías porque esta cambia mucho, pero sí sería más conveniente enseñarle sobre valores o virtudes, que no es lo mismo, ¿no? Los valores son obviamente mutables, cambian según la sociedad, mientras que las virtudes se entiende que son perennes, es decir, son aplicables en todo tiempo y lugar. Estas grandes discusiones, podríamos decir, educar en tecnología,
educar en valores o educar en virtudes son las grandes temáticas que arrastra la educación en estos últimos 50 años y a los institutos con graves problemas, porque ¿quién va a enseñar para todo esto? Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que está pasando en la bibliografía que tenemos y en la clase, qué es lo que está pasando con los nuevos las nuevas exigencias en toda esta tecnología y lo que nos pasa a nosotros en particular, es decir, a los argentinos. A nosotros en particular, en Argentina, como decíamos, todo esto tenemos que pasar a la Argentina, también exigida desde todos los puntos de vista a la educación, tenemos que lamentablemente en las pruebas PISA, más allá de si están de acuerdo o no están de acuerdo, son datos, entonces nosotros nos tenemos que manejar con los datos, después todo el resto, cada uno tiene una posición o la puede ir discutiendo, pero son datos, ¿no? Entonces en las pruebas PISA, que ustedes saben que son 68 países, Jaime Echeverry estuvo recogiendo justamente algunos de los datos, y acá los ponemos en el PowerPoint. Jaime Echeverry justamente explica que Argentina quedó en el número 58 de los 68 países en las evaluaciones con respecto a la lengua. Quedamos en el número 61 en la evaluación con respecto a matemática de los países evaluados, pero eso sí, somos número 1 en ausentismos y justamente en llegadas tarde. Eso lo compara con un país como Corea, que increíblemente, ¿no? Increíble para nosotros, para ellos no, los días que tienen los exámenes nacionales, hasta la bolsa, los aeropuertos dejan de funcionar por una hora, a veces más, para que justamente el joven pueda llegar tranquilamente al lugar a donde tiene que ser evaluado, no tenga complicaciones el tránsito, tampoco haya ruidos y tenga toda una, digamos, una paz en el trayecto a una mejor evaluación. Es decir, frente a eso, nuestra realidad en Argentina es muy diferente. Desde ya tiene mucho que ver, no digo determinante porque eso ya es tener una postura tomada, ¿no? Pero tiene mucho que ver las situaciones económicas por las que Argentina viene pasando en los últimos 40 años, inclusive se puede decir un poquito más, pero básicamente se nota en los últimos 40 años, en donde Argentina no sigue el ritmo del resto de lo esperado, ni del resto de Occidente, pues se esperaba que para la década del 60, los grandes premios Nobel de Economía esperaban que justamente Argentina fuera una de las grandes potencias mundiales, así lo declaraban ya en la década del 30, en la década de los 40, y nada de eso ocurrió, todo lo opuesto, ¿no? Todo lo opuesto. Es decir, Argentina llega hasta el siglo XXI con una enorme fragmentación social debido a una etapa permanentemente de empobrecimiento real, es decir, 1973, 1989, 2001, son etapas brutales en donde la clase media desciende brutalmente y en términos económicos gran parte de esa clase media que se autopercibe como clase media, en esto hay muchos estudios del Gino Germani, en realidad en los términos económicos que se manejan internacionalmente, que maneja el Banco Mundial, es una clase baja. No hay que confundirlo exactamente con los pobres, es clase baja, trabajadora, pero es clase baja, es decir, porque no puede acceder a determinados bienes anualmente. Esos son los medios que utiliza el Banco Mundial, los organismos internacionales, para medir cuánta población pertenece a la clase media. En Argentina, entonces, la clase media, de la que siempre estaba tan enorgullecida, comparándose con el resto de Latinoamérica, desciende abismalmente en su número con estas gravísimas crisis de empobrecimiento. Por supuesto, toda la clase media
no le ocurrió lo mismo. Tenemos la clase media alta, que es la exitosa en todo este proceso. Esta clase media alta se ha tenido que refugiar tanto en barrios cerrados como en countries. Otro tema que también las animo a leer a Cecilia Ariza, una de las antropólogas que se ha dedicado a este tema seriamente, no para opinar, sino para estudiar in situ, y las variaciones tremendas que hay entre los jóvenes que justamente provienen de estos ámbitos más cerrados, en donde todos son muy iguales, que los encuentra muy similares a todos los jóvenes de las mismas edades, pero que provienen de los barrios mucho más carenciados. Es decir, hay elementos en donde se unifican, mientras que la clase media, la vieja clase media que no triunfó, es decir, que queda como clase media media y clase media baja, quedó encerrada en zonas urbanas, hackeadas permanentemente por la inseguridad y por la baja de los servicios, tanto de salud como de educación. En ese contexto, en una sociedad sumamente fragmentada, tenemos que a nuestros jóvenes les quedan determinados espacios de socialización en donde el servicio educativo es uno de los primordiales. Eso es muy interesante, a diferencia de otros ámbitos, eso es muy interesante, porque tanto para los más débiles en el sistema, para la cadena, como para los que están mejor ubicados, no hablé de clase alta, esa parte, y no tenemos datos. No hay datos. Eso, si quieren, lo hablamos después en clase. Los más débiles, como entonces decíamos los mejor ubicados en esta cadena, encuentran en los servicios educativos un espacio de identidad que en muchos lugares la ha perdido, la tiene muy cuestionada. Hay, por ejemplo, muchos estudios en la actualidad que ven el problema de la repitencia no por un problema ni pedagógico ni didáctico, sino que estos jóvenes, a quienes se han venido estudiando desde hace mucho tiempo, es que prefieren seguir estando en el colegio, aunque repitan, no les importa, porque no ven ninguna otra salida en ningún otro lugar y se sienten muy cómodos en esos colegios. Entonces, el problema de la repitencia también hay que visualizarlo desde otro punto de vista, que es más antropológico, más sociológico, que un problema de la pedagogía, donde permanentemente vemos que personas sin esta preparación apuntan entonces a los docentes, a los profesores, cuando en realidad el problema es otro. También de esto, si les interesa, tenemos bastantes trabajos muy actualizados. Se están haciendo muchas tesis en este momento al respecto. Decía entonces, en este contexto que tenemos a una Argentina muy polarizada, muy fragmentada, uno de los mecanismos que tiene la clase media y que ha tenido siempre en Argentina es acceder a los servicios educativos universitarios. Desde ya, a donde fue orientándose es al servicio educativo privado para la escuela secundaria y luego las universidades, tanto del Estado como privadas. Por eso mismo que vemos en la década del 90 una explosión de oferta de universidades privadas y también de escuelas privadas, porque la clase media, siempre la que está peleando por seguir siendo clase media, encuentra en estos espacios el mecanismo para poder seguir sobreviviendo. Es decir, apuesta al capital cultural antes que apostar al capital dinero. Esto también es un enorme tema precioso porque, bueno, los antropólogos lo ven con mucha claridad este problema, ya que el capital dinero yo sé con cuánto cuento, pero con el capital cultural no sé hasta dónde cuento. Es uno de los grandes temas, es decir, es algo que no queda diluido. De nuevo, volvemos a esa sociedad líquida, pero sigue apostando. En Argentina es tradicionalmente el mantenerse, ahora es mantenerse, pero en otros momentos era ascender. ¿Se acuerdan esa novela viejísima de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor? No doctor, ¿no? Doctor. Era justamente el mecanismo para ascender. Hoy en día, repito, más que ascender es mantenerse y en algunos casos puede haber un ascenso, en algunos casos. En los últimos años esto cada vez se ha perjudicado, se ha
ralentizado muchísimo más. Entonces, paralelamente a estos golpes económicos, vamos a ver también que en Argentina tenemos una oferta educativa universitaria y terciaria que se ha ampliado enormemente, es decir, que creció, teníamos de unas 13 universidades nacionales, pasamos a tener 49 universidades nacionales. Más allá de que hay otras razones y otras variables por las que se las crearon, pero de hecho puede acceder a estas universidades una gran cantidad de población que antes quedaba fuera del sistema universitario, porque se venía con una tradición de exámenes, por supuesto, excluyentes, ¿no? Con cupos. Entonces, del mismo modo que también comenzábamos entonces a parecernos a Europa, que en la década de los 60 también empieza con una amplitud en la matrícula para el ingreso en las universidades, Argentina en la década de los 90 también lo hace, aunque los elementos van a ser diferentes y por eso también los resultados lo serán. Mientras tanto, estamos siempre hablando de una descripción del fenómeno, así que hay muchísimas variables. Esta es la descripción de este fenómeno. Como sabemos ya desde la década del 60, cuando se abre, y en Argentina más tarde, cuando se abre tanto las puertas a las universidades, quienes más ingresan a estas universidades son las mujeres. Es decir, quiero decir que el número de mujeres se incrementa un 300, un 400%, lo cual llevó también entonces a una baja en la tasa de fertilidad, matrimonios mucho más lejanos, es decir, más lejanos en el tiempo, y a un aumento en la oferta para las carreras que son de tipo profesional y no las de tipo científico. Me refiero a que sí aumentan, por supuesto, las carreras científicas, pero no en la misma proporción que las carreras de profesiones. Entonces, en este contexto, digamos que está muy exigido el ámbito terciario y el ámbito universitario en nuestro país, muy exigido, mucho más exigido que en otros espacios de Europa, mucho más, o que en la misma Estados Unidos, está mucho más exigido porque se le pide que sea el espacio que de alguna forma va a democratizar el acceso a sus habitantes a los bienes. Es decir, es un espacio a donde surgen las críticas y el peso está muy fuertemente vinculado a todo esto, mientras que otras universidades en el resto de Occidente no tienen esta problemática. Es decir, este va a ser uno de los grandes temas porque justamente lo que veníamos viendo y veníamos hablando de un mundo en donde se está evaluando a todo y que cada vez a los jóvenes en el sistema educativo se baja el nivel de evaluación, es decir, que cada vez se evalúa menos. Hay que siempre tener entonces en todo el proceso educativo menos exigencia, muchas más posibilidades, en ese contexto en donde evalúo todo el tiempo, en lo que sea de la producción, pero en el sistema educativo no, las universidades en Argentina están muy hackeadas porque tienen enormes problemas, ya que al comienzo, en las primeras etapas, el primer año y el segundo año, básicamente están conteniendo y no enseñando los conocimientos típicamente universitarios, como se hacía hace unos 30, 40 años atrás, ya que tiene que estabilizar y normalizar los conocimientos de todos los que están accediendo a ella. Es decir, en estos momentos la universidad pasa a ser una de las grandes exigidas, las universidades todas, ¿no? Las privadas y las nacionales. Todas pasan a ser las más exigidas en ese sistema para poder alcanzar la tan ansiada democratización en el acceso a los bienes. Bueno, todos estos temas los iremos profundizando en el encuentro sincrónico, para lo que les pido que si quieren ir viendo algo de la bibliografía, anotar algunos puntos, entonces podemos ir de alguna forma sacando algunas conclusiones y viendo qué podemos ir investigando para entregar como trabajo final. Bueno, muchas gracias y nos veremos nuevamente en el próximo video.
Gracias, hasta luego.